El presidente candidato Daniel Noboa tuvo agenda este miércoles en Quito. Constató la entrega de 20 buses para la Policía Nacional y destacó que en su gobierno las muertes violentas se han reducido en un 15.5%. También visitó la parroquia de Calderón para socializar el programa Jóvenes en Acción, a través del cual el gobierno entrega $400 por 3 meses a jóvenes que se vinculen en programas de los ministerios de Ambiente, Agricultura y Transporte. Allí les dijo que en su mandato la voz de los más jóvenes no solo que ha sido escuchada, sino que son participantes activos de sus decisiones. Los candidatos de la presidencia proponen generar empleo, mientras que los postulantes de la Asamblea plantean enmendar leyes y garantizar la educación. Desde las redes sociales, los aspirantes dan a conocer sus planes de gobierno. 11 días de campaña electoral y los candidatos a la presidencia de Ecuador y a la Asamblea Nacional continúan explicando sus propuestas a través de la campaña en redes. Leonidas Issa, candidato a la presidencia por Pachacutic, propone vivir en un país con paz y con trabajo digno. Que cambie el país, que podamos vivir en un país digno, todos respetando y que todos podamos disfrutar de nuestro trabajo. Yo no quiero ser explotado ni la naturaleza que se explota. Mientras Henry Kronfle, candidato a la presidencia de Ecuador por el Partido Social Cristiano, menciona que su proyecto se destaca en la generación de empleo. Si usted tiene una definición para Henry Kronfle es empleo. Conozco muy bien cómo generar empleo, lo he creado toda mi vida. Ricardo Vanegas, candidato a asambleísta nacional por Centro Democrático, propone enmendar la Constitución y reformar el COIP para fortalecer las leyes. Asamblea tenemos que plantear una enmienda constitucional y una reforma al Código Integral Penal que impida puedan colocar en libertad a delincuentes que son detenidos por la Policía Nacional. Raúl Chávez, candidato a asambleísta nacional por la Alianza Reto y Revolución Ciudadana, impulsará la educación universitaria a jóvenes con resultados que permitan garantizar la eficiencia de la inversión pública. Que las personas que inicien su carrera universitaria tengan un nivel de conocimiento mínimo para que estar a la par de sus otros compañeros. Pero adicional a eso, para garantizar que la inversión pública por parte del Estado en educación va a ser eficiente. De esta forma, los candidatos mantienen la campaña virtual rumbo a las elecciones generales 2025. Erika Vera, Teleamazonas. Reducción del impuesto al valor agregado, moratoria de la deuda pública y hasta la eliminación de las prefecturas figuran entre las propuestas de los candidatos presidenciales en materia económica. Estas fueron incluidas en sus planes de gobierno. En lo económico, las propuestas de los presidenciables apuntan sobre todo a la reducción de impuestos, facilidades de crédito y optimización del Estado. Disminuir el impuesto al valor agregado IVA, que en el actual régimen pasó del 12 al 15%, es una propuesta en común. El Movimiento Unidad Popular, por ejemplo, plantea reducirlo al 10%. El Partido Social Cristiano quitarlo por completo de todos los productos de la canasta básica y dejarlo en el 5% para el sector de la construcción. La primera, que auspicia la candidatura de Jorge Escala, plantea además terminar con el programa de ajuste suscrito con el FMI e impulsar una auditoría de la deuda externa para proponer una moratoria de 4 años. Vamos a triplicar la inversión en la obra pública, pasar de $1.300 millones a $4.000 millones. Una auditoría a la deuda pública, pero desde 2017, es una de las propuestas del movimiento Revolución Ciudadana, que además ofrece disminuir las tasas de interés con especial énfasis en los créditos a las microempresas que desempeñan actividades productivas. Vamos a abrir una línea específica para los jóvenes para que puedan acceder a créditos que van hasta los $25.000, pero que puedan asociarse también y montar un emprendimiento. Esto a través de la banca pública. Por otro lado, una propuesta inusual surge desde el movimiento Construye, que corre con Henry Cucalón a la presidencia. Plantea la eliminación de las prefecturas, cuyo presupuesto asciende a alrededor de $1.000 millones al año. En su reemplazo se creará el Fondo Nacional Vial, cuyos rendimientos servirán para el mantenimiento y ampliación de la red vial nacional. Otras competencias de los gobiernos provinciales, plantean, pasarían a los municipios. Todas estas propuestas forman parte del plan de trabajo que los 16 binomios que aspiran a ser gobierno entregaron en el Consejo Nacional Electoral. Carlos Acoto, Teleamazonas.
Asambleístas de la bancada de gobierno que buscan la reelección presentaron una acción de protección en contra de la Asamblea por supuesta arrogación de funciones. Quieren que se deje sin efecto la resolución con la que el Pleno les obligó a tomar licencia sin sueldo para la campaña. Que se suspenda la decisión que tomó el Pleno de la Asamblea el pasado 4 de enero con la que les obligó a tomar licencia a todos los legisladores que son candidatos. Es lo que buscan los asambleístas Diego Matovelle y Jorge Chamba, los dos de la bancada de gobierno ADN. Para eso presentaron una acción de protección el 11 de enero y que la justicia deje sin efecto dicha decisión. Jorge Chamba asegura que este pedido se sustenta en una supuesta arrogación de funciones de la Asamblea. En tiempos de elecciones, la máxima autoridad es el CNE y son ellos los que tenían que haber tomado las decisiones correctas, no la Asamblea Nacional. La acción de protección solicitada incluye medidas cautelares, estas últimas negadas por el juez Marco Tamayo, sobre quien recayó la causa, pero sí deberá resolver sobre la acción constitucional, para lo que convocó a las partes a una audiencia el 21 de enero. La petición incluye también que se deje sin efecto el encargo de la presidencia a la asambleísta del correísmo Esther Cuesta. Esto implica, según la legisladora alterna de Diego Matovelle, dar de baja su principalización, asegura, hecho que cuestiona. Es demasiada osadía de parte de estos asambleístas que pretenden que se les pague sueldo, que se les dé tema de viáticos, que se pague un equipo de trabajo. En el Parlamento son 98 asambleístas los que buscan la reelección. De ellos, solo los legisladores de la bancada de gobierno no pidieron licencia sin sueldo para hacer campaña, sino que el Pleno mediante una resolución les obligó a hacerlo. Según Chamba, no lo hicieron por solidaridad con el presidente Daniel Noboa. Lo que se intentaba dar era un golpe de Estado, tratando de meter por la tranquera a la vicepresidenta. Se les obligó a legisladores, a personas que hacen leyes, a que cumplan la ley, a lo cual ellos se inventan que hay una vulneración de derechos. La Asamblea se pronunció en este comunicado. El Legislativo rechaza esta acción, ya que se pretende utilizar a la justicia constitucional para permitir que los políticos, servidores públicos, sigan ganando una remuneración mientras hacen campaña electoral. En Quito, Karen Aro, Teleamazonas. La distribución de los paquetes electorales para las elecciones arrancará este viernes en el territorio nacional. Galápagos y la Amazonía serán las primeras en recibir los kits. Faltan 25 días para las elecciones generales y los preparativos avanzan. Este viernes, por ejemplo, arranca la distribución de los paquetes electorales en el territorio nacional y las provincias más alejadas son las que los recibirán primero, según explica Wilson Hinojosa, coordinador de procesos electorales. Serán Amorona, Santiago, Anapo, Pastaza, Sucumbíos, Orellana y Galápagos, todo obviamente con la custodia y el resguardo de Fuerzas Armadas. Hasta ahora la integración de los paquetes tiene un avance del 16%, lo que ya ha sido entregado a las 3 circunscripciones del exterior. La última provincia en recibir este material será Pichincha el 8 de febrero. Mientras tanto, la impresión de papeletas continúa en el Instituto Geográfico Militar y ya alcanza un 80%, es decir, 44.4 millones. Binomio presidencial en un 80%, asambleístas nacionales en 57%, parlamentarios andinos en 68%, asambleístas provinciales 88% y asambleístas del exterior en 100%. En cuanto a la capacitación de los miembros de las juntas receptoras del voto, los puntos permanentes habilitados permanecen llenos y este hecho se ejecutará incluso hasta el mismo día de la elección. De los 284,000 miembros de juntas receptoras del voto a nivel nacional, contabilizamos ya un 49.5% de avance en la capacitación. El siguiente hito importante en el calendario del CNE será el debate presidencial de este domingo, mismo día en el que se hará el primer simulacro general para el 9 de febrero. Lucía Clavijo, Teleamazonas. El debate y nosotros en cambio vamos a estar en el... Seguimos, desde este 16 de enero empezará la construcción del proyecto eólico Billonaco 3 en Loja, que generará 110 megavatios. El gobierno y el consorcio español Cobra firmaron finalmente la adenda al contrato de concesión. Fue en el Palacio de Carondelet en donde este miércoles el gobierno de Daniel Noboa y el consorcio español Cobra firmaron la adenda al contrato de concesión del proyecto eólico Billonaco 3, que se construirá en Catamayo, en la provincia de Loja. La concesión de este proyecto fue adjudicada en 2020, en el mandato de Lenín Moreno. Sin embargo, el contrato se suscribió apenas en 2023 con Guillermo Lasso, y aunque debía empezar a funcionar en 2025,
su construcción no se produjo. Esto ha sido un reto, llevamos 4 años en esto, 4 años de lucha, 4 años de sinsabores. Queda decir que desde mañana inicia la construcción de Billonaco y ojalá en 24 meses, que es el tiempo, tengamos ya produciendo 110 megas que mucho falta le hacen al Ecuador. El retraso del proyecto se debió principalmente al mecanismo de pago que tendría el privado. Logramos resolver estas barreras críticas que impedían la ejecución de este proyecto. Resultado de ello es la implementación del sistema de prelación de pagos aprobado por el Arconel. Este mecanismo, diseñado como una alternativa al fideicomiso originalmente planteado, brinda las garantías necesarias para mitigar riesgos financieros y asegurar la sostenibilidad fiscal del proyecto. Ahora este proyecto, en el que el consorcio privado invertirá $181 millones, permitirá aportar al país energía renovable. Esta energía tiene un componente interesante que vale la pena rescatar. Es una energía que día y noche puede generar. Con ello, dijo Manzano, se demuestra la apertura de Ecuador a la inversión privada. Incluso se señaló que después de este proyecto vendrán al menos otros 10. Belén Merizalde, Teleamazonas. El embalse de Mazar está a 8 metros de alcanzar su nivel máximo. Esto aseguraría que el complejo Paute pueda generar en su máxima capacidad. Ocurre 2 meses después de estar en sus niveles más críticos. Tras varios meses de sequía, lo que generó una grave crisis eléctrica, el embalse de Mazar, la principal presa del sistema hidroeléctrico del país, se está recuperando. Según datos de SELEC, con corte a las 3 de la tarde de este 15 de enero, el nivel del embalse está en 2.145 metros sobre el nivel del mar, es decir, 8 metros abajo de su nivel máximo de operación, que es 2.153. Tiene pronosticado que aproximadamente en unos 15 días se llene este embalse. Nuestro nivel más crítico se sucedió en octubre. Son 3 meses que ha tomado recuperar, contando con que ha pasado la sequía hidrológica. Se debe fundamentalmente a solventar la demanda mediante la generación termoeléctrica, mediante la importación de energía de Colombia y mediante los racionamientos extremos que sufrió el sector industrial fundamentalmente. Que el embalse se llene garantizará generación eléctrica por un periodo de tiempo. Al tener los embalses llenos, nos garantizan por lo menos unos 3 meses de operación continua, maximizando la capacidad operativa. El complejo hidroeléctrico Paute Integral puede satisfacer cerca de una tercera parte de la demanda eléctrica nacional, que en 2024 fue de 4.800 megavatios y que en 2025 hay proyecciones de que será de 5.100 megavatios. Sin embargo, el Ecuador todavía depende de otros factores como la lluvia para no tener apagones. Podríamos hablar de unos 15 días para que se llene completamente, porque no podemos permitir que nuevamente se vacíe el embalse. Eso es un error garrafal. Tenemos que tener unas precipitaciones extremas, la situación es crítica todavía. ¿Qué medidas se deben realizar? Proceder con los mantenimientos de las térmicas y teniendo nuevas formas de generación. También darle prioridad a proyectos realmente importantes. Por ello, expertos coinciden en que lo ideal es que en febrero, que posiblemente ya se llene el embalse, se abran sus compuertas para la generación de energía en horas pico. María Gracia Chacón, Teleamazonas. Se revelan más datos de las versiones tomadas hasta el momento en el caso Malvinas. Los testimonios dan detalles de los 4 menores de edad luego de ser detenidos por miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana y llevados a Taura. Alias Momo, Ñato, Ruco y Dane son los sujetos mencionados en el relato de la desaparición de los 4 de las Malvinas. Y es que además de la versión del hombre que aparentemente ayudó a los menores de edad luego que los dejaron los militares, Luis T., personaje clave dentro de este caso. En el expediente también aparece el nombre de otro sujeto, Luigi B. Este hombre, según los datos, declaró que el domingo 8 de diciembre de 2024, a las 23 horas, estaba en un salón bebiendo con miembros de una banda. Mencionó un sujeto llamado Ofelio William y motos que llegaron al sitio. Según esa versión, se los llevaron en un bote a esos 4 pelados. Se los llevaron para abajo en un manglar que desconozco el nombre. Y después, al día siguiente, me enteré de que los iban a quemar.
Con esta información de Luigi, el martes 24 de diciembre, equipos de la Policía Nacional se armaron para la búsqueda en el sector del estero denominado Chabelo. Luis Eduardo Arroyo Valencia, papá de 2 de los chicos desaparecidos, cerca de las 21:30 del 8 de diciembre, señaló que conoció a través de otros menores de edad amigos de sus hijos, que en 2 camionetas del ejército se los habían llevado, pero que luego cerca de las 11 de la noche de ese mismo día, el padre de familia recibió una llamada de un celular en el que un sujeto le indicó que habían encontrado a los menores de edad golpeados y desnudos. A la vez le solicitaba que se acerque al sector de Taura, donde estaban los chicos, y le advirtió al padre que tenían a lo sumo 1 hora para llegar hasta Taura, antes que la mafia se los llevara a los niños. Seguido a esto, le enviaron al padre una ubicación por WhatsApp. Es ahí cuando la familia de los menores de edad decidió llamar al servicio de emergencia ECU 911. Cuando los familiares llamaron nuevamente a este sujeto testigo clave, según consta en el expediente, este les reclamó furioso. ¿Para qué me mandaste a la ley? Por hacerte un favor casi me haces meter preso. Y tuve que correr e irme de la casa. Yo no sé. Ya vinieron 10 motos de la mafia y se llevaron esos... En el expediente también consta que el lunes 9 de diciembre, alias Momó habría dado luz verde para que quemen los cuerpos y que en el hecho habrían participado además sujetos con los alias de Ñato y Ruco y el hombre que condujo la lancha apodado Dani. Estas últimas versiones son tomadas por la defensa de los militares para descartar la participación de ellos en el asesinato de los 4 de las Malvinas. Catalina García, Teleamazonas. El operativo Tormenta 3 en Durán dejó 9 delincuentes detenidos, 135 motocicletas retenidas, una casa clausurada y una covacha destruida. Este cantón del Guayas registra más de 20 muertes violentas en lo que va de 2025. ¡Uno! ¡Ahora! Así fue como agentes del Grupo de Intervención y Rescate GIR detonaron una covacha en un sector de difícil acceso de El Recreo en el cantón Durán. En esta covacha, que fue detonada por la Policía Nacional, la semana pasada encontraron 5 armas de fuego, droga y también armas blancas. Esta fue una de las acciones que realizó el bloque de seguridad durante el operativo Tormenta 13, en el que 9 personas fueron capturadas, entre ellas este sujeto, Carlos Cortés, con 5 antecedentes penales, uno de ellos por terrorismo en el año 2024. Vamos a realizar la investigación de por qué salió, si está por terrorismo, capturado. De igual forma, tenemos un tráiler de contrabando de combustible con 5.000 galones. Junto a los detenidos se halló una pistola traumática modificada para ser letal. Mientras esto era decomisado, la ATD en compañía de los uniformados realizaron operativos viales en el que 135 motocicletas fueron retenidas por presentar irregularidades en su documentación o haber participado en algún evento delictivo. Y es necesario para generar espacios seguros el trabajo coordinado entre las instituciones. Además, por segunda ocasión los agentes policiales allanaron esta casa de 2 pisos, equipada con piscina, jacuzzi, gimnasio, área de reuniones e incluso un santuario para rendirle culto a la Santa Muerte y a otras figuras veneradas por bandas narcodelictivas. El predio fue clausurado. Durán actualmente es el segundo distrito más violento del país, con más de 20 muertes violentas en los primeros 15 días del año. Se ubica solo por detrás de Nueva Prosperina. Ricardo Alcíbar, Teleamazonas. Alcaldes de los cantones de El Oro se reunieron para elevar pedidos al presidente de la República en materia de seguridad. La provincia registra 3 alcaldes asesinados desde 2023. La reunión fue convocada por la Asociación de Municipalidades del Ecuador, AME, en las instalaciones del ECU 911 de Machala. En la mesa se sentaron 12 de los 14 alcaldes de la provincia de El Oro, quienes tras varias horas de encuentro llegaron a las siguientes resoluciones. Solicitar al gobierno central que por favor tome de carácter urgente las asignaciones pendientes a nuestros municipios. Y adicional a esto, agregó, también poder continuar con aportaciones a la Policía Nacional y así fortalecer la seguridad en los cantones. El pedido llega en medio del temor tras el asesinato del alcalde de Arenillas, Ever Ponce. Poder solicitarle al gobierno central que tenga un espacio dentro de sus funciones para que pueda dialogar con los alcaldes de la provincia del Oro, para saber qué se está haciendo o cuál es la planificación para evitar
otro tipo de sucesos como lo que hemos vivido aquí en la provincia del Oro. Y es que desde el 2023 hasta el año en curso se han asesinado a 5 alcaldes en funciones. 3 de ellos han sido de Ponce Enríquez, Portobelo y ahora Arenillas. De esto creo que es relevante que se pueda indicar 55 alcaldes de los 221 de todo el país cuentan con seguridad por parte de la Policía Nacional. Otros que están dentro del perfil de riesgo no cuentan con la seguridad de la Policía Nacional y lo han hecho a título personal. La violencia en la provincia del Oro ha ido incrementando desde el 2023. Así lo demuestran las muertes violentas, cuya cifra han aumentado en al menos un 30%. Astrix Ingrid, Teleamazonas. Seguimos, amigos. Los taxis que operan en la ruralidad de Quito ya podrán circular con normalidad en las zonas urbanas de la ciudad. Esto tras una resolución del Consejo Metropolitano. Autoridades y expertos aclaran que esta medida no tendrá modificaciones en el tránsito. Se trata de estos taxis que tienen los distintivos de color rojo y verde, es decir, quienes pertenecían a las subclases de taxis de la ruralidad y periféricos, y que hoy podrán circular de manera normal en el Distrito Metropolitano de Quito. Esto luego de que el Consejo Metropolitano decidió eliminar las denominadas subclases de este servicio de transporte, medida que ha sido bien recibida por los conductores. Muy favorable porque nos tocaba solo bajar a los valles para poder trabajar y estoy muy satisfecha con esta nueva ley. Nuestra compañía es en la lucha de los pobres, entonces para venir al centro, para venir al norte, siempre los agentes de tránsito nos decían que no podemos salir. Me parece bien porque así podemos trabajar mejor, más trabajo. Con esta medida adoptada el 14 de enero en la capital solamente circularán 2 tipos de clases de taxi en Quito, los convencionales y ejecutivos. Con esta reforma los conductores podrán ofrecer su servicio en cualquier parte de la ciudad, explican las autoridades municipales. Lo que se quita es esa restricción de que los taxis del sector de la ruralidad se muevan solamente en la ruralidad. Con eso tenemos un beneficio para las personas que realizan la actividad del taxismo en las parroquias rurales y en las periferias porque van a poder ingresar al hipercentro sin ningún problema. Guillermo Abad es exsecretario de Movilidad y él detalla que actualmente en la capital son 30.000 taxis que circulan en la ciudad y de ellos el 10%, es decir, 3.000 unidades, corresponden a periféricos y rurales. Además explica que como tal esta resolución no afectaría a la movilidad vehicular de Quito. Porque la ciudad ha venido manejándose como está actualmente desde el año 2011 que se crearon estos subtipos. No ha variado en absolutamente nada. Es decir, lo que usted está viendo en la realidad ahora lo están sincerando jurídicamente hablando. Con esta resolución, según las autoridades, se evitará que los agentes de tránsito de Quito realicen posibles actos de corrupción. Lo que ahora se espera es que la AMT emita esta normativa en un plazo de 60 días. En Quito, Ismenia Solórzano, Teleamazonas. En Los Ángeles, Estados Unidos, los incendios forestales no han crecido en los últimos días, pero los puntos calientes, humeantes, siguen siendo un problema clave debido a que pueden reactivarse por los fuertes vientos cálidos registrados desde el martes. Mientras tanto, las autoridades locales informaron que las donaciones de bienes para los damnificados han alcanzado su capacidad en el condado. Allí expresaron su gratitud por la abrumadora muestra de generosidad del público. Antonio Medina, un guayaquileño radicado en California, narró para 24 horas cómo las llamas consumieron su vivienda y el esfuerzo de su familia por 25 años. Recuperar sus bienes y su estilo de vida podría tomarle, según dijo, hasta 3 años. Llegó hace 25 años a Estados Unidos, pero tan solo en 6 meses lograba concretar el sueño de su vida y la de su familia. Su hogar propio en un país que no es el suyo. Es increíble que uno pueda perder las cosas así, pero igual tengo mi familia. La casa es algo muy sentimental, pero es solo un valor material. Tengo que verlo de esa manera para mantenerme positivo. Las imágenes desde el aire son devastadoras y evidencian lo voraz que fueron las llamas en su vivienda. Solo quedan escombros, árboles quemados y algunos cuantos postes en pie. La mañana siguiente, creo que a las 5 de la mañana, nos llamó una vecina a decirnos que se estaba incendiando el frente de la casa, el jardín de la casa del frente.
E inmediatamente empezamos a recibir las notificaciones del sistema de alarma de la casa. Actualmente y tras 8 días de la tragedia, Antonio se encuentra en una casa rentera en Hermosa Beach junto a su esposa e hijos. Trata de continuar con su vida, aunque la misma tenga que esperar no menos de 3 años para retomar su normalidad. Es lo único que pensamos. O sea, cómo seguimos adelante, cómo mantenemos, más que nada mantener a nuestros hijos en sus comunidades. Mi hija tiene 13 años, es una edad muy delicada, sobre todo para las niñas. Tenemos que asegurarnos que esto no le afecte a ella mentalmente tanto. Y aunque se ha mudado cerca de la playa para encontrar un poco de paz y aire puro, confiesa que en momentos ver hacia el futuro sí lo quebranta. Es difícil aceptar ayuda cuando uno está acostumbrado a ser independiente y ha podido mantenerse de esa manera y salir adelante de esa manera. Pero es necesario. Asterix Ingrid, Teleamazonas.